Bienvenidos a Ser Historia. Comenzamos con un tema fuerte, la masonería. A caballo entre el mito y lo desconocido, hoy sabremos cómo y por qué nació esta sociedad secreta tan oscura. No hay asociación más secreta que la que nadie conoce. Sin embargo, mezclada y confundida con sociedades con las que nada tiene que ver, la masonería ha estado presente en la cultura y la política moderna desde hace siglos. Con la fundación de gobiernos, la toma de decisiones económicas trascendentales o de dictámenes políticos que han cambiado el rumbo del mundo, la masonería y los masones desempeñan un papel importante en nuestra historia. Su protagonismo, en determinados momentos del pasado, ha creado sobre ellos un oscuro misterio del que ciertamente pocos conocen la verdad. ¿Son una mano siniestra que maneja los intereses del mundo en beneficio de unos pocos? ¿Es cierto que lejos de su filantropía, la masonería esconde realmente objetivos velados capaces de manipular una sociedad para favorecer determinados intereses económicos? Hoy, en Ser Historia, entraremos en sus logias y participaremos de sus ancestrales ritos para conocer el significado real de la masonería. Efectivamente, como decía ahora Julio López, siempre se ha dicho que no hay mejor sociedad secreta que la que nadie conoce. La masonería aparece en Europa a finales del siglo XVII, aunque sus raíces son seguramente muy anteriores. Hablar de masonería es hablar de oscuridad, de ocultismo, de secretismo, o quizás no. Aquí en Ser Historia queremos echar un poco de luz sobre ello de la mano de Gustavo Vidal. Gustavo, bienvenido a Ser Historia una vez más. Hola, un encanto estar con vosotros. Gustavo Vidal es autor de un libro que precisamente es lo que le hace estar en este programa con nosotros, Masones que cambiaron la historia. Él es escritor, abogado, funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos, colaborador del Plural.com. ¿Y qué me has puesto aquí? Bueno, hay más columnas en nuevatribuna.es, en la web del PSM-PSOE, en fin, en distintos medios. Gustavo, ¿la masonería es una sociedad secreta? Ya no, afortunadamente, y subrayo afortunadamente. En su momento tuvo que ser secreta por la razón simple y taxativa de que si no actuabas en secreto te mataban, así de claro, no te encarcelaban. Ten en cuenta que la masonería es una sociedad que surge en una época de monarquías absolutas, de dictaduras, y precisamente preconiza lo contrario, preconiza la libertad, el parlamentarismo, la democracia y sobre todo el libre pensamiento, que es lo que más daño hacía a los dogmatismos. Y ante esa perspectiva pues no queda más remedio, hablo del siglo XVIII, del siglo XIX o las dictaduras del XX, que esconderse, ¿no? Te iba a preguntar precisamente ahora, ¿cuándo nace y cuáles son sus fines principales? Pues necesitaríamos un programa muy amplio para hablar cuándo nace, pero la masonería, como la conocemos hoy en día, surge en el siglo XVIII y hasta tiene una fecha de salida, de start, que es el 24 de junio de 1717, el solsticio de verano. Pero claro, es todo un símbolo, todo un símbolo, de los claro, símbolos, ¿no? No, efectivamente por eso se hace, Nacho, por el solsticio, que es algo que tiene bastante valor dentro de nosotros, un valor simbólico. Pero esto, lógicamente, no es ni más ni menos que la continuación de lo anterior. Los masones ya actuaban ya existían desde el siglo XIII, inclusive antes, ¿no? Los masones, los francmasones, eran los constructores libres de las catedrales, de los grandes edificios góticos y románicos, ¿no? Y la masonería actual, que es masonería especulativa, no hace ni más ni menos que recuperar esta tradición, que continuar esta tradición. Yo he tenido la suerte de poder viajar bastante por ahí, dar vueltas, y una de las cosas que más me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando he estado en Estados Unidos o en el Reino Unido, en Inglaterra, es que precisamente fuera de España la masonería es algo de lo más natural, ¿no? He encontrado incluso tiendas, escaparates específicos para masones, en donde veías ahí todo tipo de artilugios.
y de merchandising Sí, no sé, sí, sí, relacionado con la masonería. Sin embargo, aquí en España siempre ha sido algo mucho más oscuro. ¿Por qué? Pues en general, en todos aquellos países, en todas aquellas zonas del planeta en donde ha predominado las libertades, el parlamentarismo, con todas sus restricciones, que las hay, ¿no? Pero me refiero a países como Estados Unidos, que con todos sus defectos es la democracia más antigua, ¿no? Con todos sus defectos. Inglaterra, Francia, Canadá, es decir, aquellos lugares en donde ha habido democracia, la masonería siempre es bien vista, precisamente por los ideales que representa y que encarna. Pero en los lugares del planeta donde la democracia ha sido la excepción y la regla general la dictadura, la masonería ha sido perseguida y sobre todo calumniada de una manera feroz, y me refiero a España, Italia, a países también con una tradición dogmática religiosa que ha representado un lastre para el desarrollo social y económico, ¿no? Ahí sí que nos tienen absolutamente entre ceja y ceja. De hecho, hoy en día, dentro de los escasos ataques que recibe la masonería, muchos de ellos están centrados precisamente en países como España, y normalmente por aquellos sectores que también se distinguen por ser a lo mejor machistas, xenófobos, estar situados en la derecha más extrema, ¿no? Acabas de mencionar un país, Estados Unidos, donde precisamente la masonería y es una de las cosas más normalizadas, ¿no? Incluso George Washington, el famoso presidente, y todos los símbolos que aparecen en el billete de $1 están muy vinculados al mundo de la masonería. Yo creo que de todas maneras que hay, bueno, bastante mito en ese sentido. Es cierto que ha habido bastantes presidentes de Estados Unidos que han sido masones. Lo que no tengo yo muy claro es que fueran masones en el momento de ser elegidos presidentes, ¿no? Pero sí que han tenido una cierta querencia y una cierta inclinación hacia la masonería. En cuanto a los mitos, bueno, en cuanto a los símbolos, algunos son masónicos y otros son símbolos que los masones han tomado también prestados, ¿no? Como el famoso del billete y la pirámide truncada y otros más, ¿no? Que a su vez se toman de Egipto, ¿no? Hay una riqueza simbológica enorme de siglos, de milenios, de la que también nosotros nos aprovechamos. Grandes personajes de la historia han sido identificados con la masonería, y curiosamente muchos de ellos después de muertos, ¿no? Como si durante su vida hubiera sido como es una especie de marcha, mejor dicho, de marca negra, ¿no? Es que ocurre una cosa, se publican listas de masones, ¿no? Mira, pues resulta que en la Revolución Francesa, por ejemplo, hubo tantos masones, luego la masonería estaba detrás. Estos son unos conceptos muy tergiversados y muy forzados. Efectivamente, puede haber personas, muchos, que durante su vida hayan estado vinculados a la masonería, pero eso no implica ni que esto haya afectado en su vida política o social, ni mucho menos que muchas de las personas que se publica que estuvo en la masonería pues realmente lo hayan sido, ¿no? A ver, yo recuerdo en una tertulia en la que participamos, que tú también estabas, organizada por la editorial EDAF, Sí. Dedicada precisamente a la masonería. Una de las preguntas que yo hice, claro, desde mi ignorancia, era cómo se podía saber, por ejemplo, que Machado, creo que era, o algunos de estos personajes importantes, no solamente del siglo XX, sino también del siglo XIX, se había especulado con la idea de que habían sido masones. Y es que se conservan las actas en donde ellos firmaban precisamente la solicitud de entrada o el acceso. Sí, creo recordar que tú estabas situado enfrente mío a la izquierda, 3 o 4 asientos más allá. Normalmente se suelen conservar estas actas, ¿no? Todo se registra, o sea, esa es la señal de que no es realmente secreto, sino discreto. Antonio Machado en concreto, él perteneció a la logia matritense, pero sobre todo Antonio Machado tenía una profundísima tradición familiar. Su abuelo, su padre, su bisabuelo habían sido venerables maestros de la masonería. De personajes como Winston Churchill se conserva hasta su mandil, que está en el Museo de la Gran Logia de Inglaterra. De George Washington también se conserva hasta la paleta con la que puso la primera piedra, ¿no? del Capitolio. Sí, efectivamente no hay nada que ocultar, y supongo que mi iniciación pues estará registrada en algún sitio, ¿no? ¿Tú a cuál perteneces? Yo ahora mismo yo me inicié en la Gran Logia de España y ahora estoy acudiendo a la Gran Logia Simbólica, que es más afín un poco a mis inclinaciones, porque es, digamos, más de izquierdas, es mixta,
también admiten mujeres. Entonces, en ese sentido, pues es en donde acudo ahora, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre unas logias y otras? ¿Y por qué aparentemente, a hablar de masonería, estamos hablando de un concepto común? Sí, en cambio, luego vemos que hay diferentes matices. Del origen, la masonería como tal surge en Inglaterra. Y por decirlo así, que lo pueda entender todo el mundo, la masonería inglesa es algo más conservadora que la francesa. La francesa es la que ha propiciado e impulsado los grandes cambios sociales, ¿no? Desde pues la jornada laboral reducida, en fin, lo que son los grandes logros sindicales, ¿no? Digamos que es, por decirlo de una manera vulgar, la masonería de izquierdas, ¿no? Esa es un poco la diferencia que puede haber, pero en su fondo es prácticamente lo mismo. El odio que había durante el franquismo a la masonería viene porque Franco nunca fue admitido en la masonería y su hermano sí que lo era. Se sospecha porque Franco parece ser que intentó ser admitido en una logia del Arache que se llamaba Lucus, y fueron los propios compañeros, una logia cuasi militar formada por militares, pero sus propios compañeros parece ser que no le aguantaban, ¿no? Y le echaron bola negra para que no entrase. No obstante, no se conserva nada de eso. Yo me imagino que porque, entre otras cosas, el golpe de Estado del 36 se inició el 17 de julio en África, y lo primero que hicieron las tropas legionarias y regulares fue arramblar con todos los documentos comprometidos. Pero existe una tradición oral de que efectivamente lo intentó. No obstante, la masonería es absolutamente incompatible con la forma de ser que tenía Franco, autoritaria, dogmática, ¿no? Entonces es lógico que no le dejaran entrar, y es lógico ese odio. De todas formas, yo creo que el odio de Franco hacia la masonería arranca de complejos psicoanalíticos mucho más profundos, ¿no? ¿Cómo se desarrolla en esos años de la dictadura la masonería en España? Imagino que de una manera mucho más oculta. No hay ni siquiera. Cuando se produce el alzamiento, lógicamente entre los masones de aquella época había de todo, había gente de derechas, de izquierdas. Predominaba el comerciante, el profesional liberal, el profesor de universidad, el médico. Y lo último que piensas es que van a ir a tu casa a buscarte y a matarte, ¿no? Entonces se produce un auténtico genocidio. Se toman la documentación de las logias, se ve el nombre y apellido de los masones y se va a buscarlos rápidamente a su casa y a matarlos. La mayoría estarán en fosas comunes, desconocidas, o tuvieron que huir. Por lo tanto, durante el franquismo no hubo masonería en España porque los asesinaron a todos. Si te parece, Gustavo, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos realizado, también siguiendo algunas pautas que tú nos has recomendado, sobre uno de los aspectos que más han llamado la atención, siempre relacionados con la masonería, que es su simbolismo. Quizás es la masonería una de las pocas instituciones modernas, por no decir la única, que continúa empleando el simbolismo de los objetos utilizados en sus rituales, con un trasfondo cuyas raíces se hunden en la más remota antigüedad. Aunque su nacimiento sea bastante moderno, prácticamente el siglo XVIII, la masonería emplea objetos y ceremonias, muchos de los cuales proceden de la tradición medieval, la cual a su vez es tomada de varias culturas antiguas. Escuchamos a Asunción Tejerina, gran maestra presidenta de la Gran Logia Simbólica Española. Bueno, los símbolos de la masonería están todos basados en el gremio de la construcción. Tenemos la escuadra y el compás, tenemos la regla, la plomada. Antes la masonería era operativa, se dedicaba a la construcción de las catedrales, y después, cuando en 1723 se dejan de construir las catedrales y pasa a ser una masonería especulativa, se trasladan todos esos elementos de la construcción a esa masonería especulativa, a verlos y a estudiarlos de una manera simbólica, ¿no? Lo que antes servía para construir catedrales, ahora pensamos que sirve en el mundo de las ideas para construir a la sociedad, o construir a los hombres y a las mujeres. En el antiguo Egipto, Mesopotamia o incluso Grecia y Roma, los objetos grabados sobre las paredes de los templos o las casas no eran simples detalles decorativos. Tenían una función mágico-religiosa que acompañaba el significado intrínseco de los rituales o ceremonias que allí se desarrollaran. Para comprender un poco cómo nos sirven los símbolos hoy en día, voy a poner el ejemplo de la regla. Para nosotros la regla es de 24 pulgadas y entonces, tratando de reflexionar sobre ella, pues podemos llegar a la conclusión de que el masón debe ser masón las 24 horas del día, debe de tener un comportamiento ético las 24 horas del día. Y de esa forma
pues trataríamos de reflexionar sobre todos los otros elementos de la construcción. En el caso de la masonería, los símbolos también están identificados con formas geométricas, colores, números y mobiliario. Ser Historia, con Nacho Ares. Estamos hablando con Gustavo Vidal Manzanares, él es masón, autor de Masones que cambiaron la historia, un libro publicado por la editorial EDAF, que curiosamente fue presentado en la logia, ¿no? Aquí en una de las logias aquí efectivamente. En Madrid, y que yo acudí con mucha curiosidad porque era la primera vez que accedía a un lugar de estos que siempre se ha etiquetado como oscuro y misterioso. Escuchábamos ahora, Gustavo, a Ascensión Tejerina hablando un poco de los símbolos que rodean a la masonería. En muchos casos esta tradición beben de antiguas culturas orientales, ¿no? Como Egipto, Mesopotamia. Entiendo que sí, porque cualquiera que se haya zambullido en estas culturas encuentra esos símbolos, ¿no? El triángulo de Egipto, etcétera. Pero estos símbolos, quienes realmente los tomaron y los asumieron, aparte de templarios, fueron los masones de la Edad Media, que eran los constructores, como dije, de las catedrales, ¿no? Y que posteriormente pues pasaron a los actuales masones. Pero sí, indudablemente estoy convencido de que existe una tradición que quizá a través de un hilo invisible no solo es de Egipto, sino que llega hasta el Templo de Salomón, pero eso está sin demostrar. Lo único sí, es lo que te iba a preguntar, ¿qué credibilidad puede haber? Pero es igual, por ejemplo, que yo a veces lo identifico un poco con los Rosacruces, ¿no? Por ejemplo, que ellos dicen que su origen está en la época de Tutmosis III, en el siglo XIV antes de Cristo, y claro, les oyes y les lees cosas que en absoluto tienen nada que ver con la cultura faraónica, con la cultura egipcia. En cambio ellos sí que reclaman, ¿no? O abanderan esa posible hilazón transparente, casi invisible, que los une con la cultura egipcia. No se conserva ¿no? ningún documento ni ninguna evidencia incontrastable, ¿no? Es simplemente la intuición, la intuición simple de decir, como se parece tanto, pues algo tendrá que ver. Es lo único. Pero nada más, ¿no? Nada más. ¿Cómo está organizada la masonería? Antes hablamos que hay diferentes logias, cada una tiene su origen, su raíz, pero dentro de ellas mismas, como es lógico también, hay niveles, ¿no? Sí, vamos a ver, cada logia es independiente. Es decir, una logia que además logia deriva de los que se reunían en la Edad Media, los laicos que están construyendo las catedrales, ¿no? Pues vamos a ver, las logias están agrupadas en grandes logias nacionales, pues la Gran Logia de Inglaterra, la Gran Logia de Francia, que luego pues se diversifica, pero en realidad cada logia es independiente. Es decir, es un grupo de personas que nos juntamos allí y que hablamos de temas que preferiblemente estén separados, que no tengan que ver con religión o política, si es que esto es posible, realmente. ¿Y por ejemplo de qué, ya por curiosidad? Pues normalmente suelen ser de temas, pues como te diría, de temas éticos, de temas morales, de temas de ayuda mutua, básicamente de estos asuntos, ¿no? Pero como te digo, mi visión particular es que la política lo penetra todo, ¿no? Entonces, si tú estás hablando un día del estado de bienestar, pues sí, por lógicamente fuerza, ahí la es política, ¿no? Estás hablando del apoyo, de la ayuda mutua o del amor al prójimo, pues por fuerza te tiene que salir el estado social. Es lo que yo entiendo, ¿no? Porque yo quizá pues soy más, no sé si soy más socialista que masón o más masón que socialista, ¿no? Pero son aspectos que a mí, en particular en mi experiencia personal, pues están interconectados, ¿no? Pero una logia es simplemente un grupo de personas que practican la fraternidad, la ayuda mutua, una serie de ritos que se arrastran de muy antiguo y que se reúnen para hablar y tener agapes fraternales. No tiene más misterio, ni esas oscuras conspiraciones que se dicen, ni nada de esto, entre otras cosas porque yo creo que como cada masón practica el libre pensamiento y cada uno va por libre, si se intentara una conspiración saldría muy mal. A mí cuando me hablan a veces de las conspiraciones en las que han participado masones, yo digo, bueno, sí, han participado masones y milagrosamente la conspiración ha seguido adelante, ¿no? Porque lo raro sería que no se hubiera desbaratado, ¿no? ¿Y cuándo empieza a tener la mujer un papel importante dentro de la masonería? Pues vamos a ver, la mujer empieza a tener un papel importante con lo que es la masonería liberal, adogmática, ¿no? Yo lo entendería que es ya más en el siglo XIX. Eso ya bastante avanzado, propiamente cuando la mujer se convierte en un ser libre, porque una de las claves de la masonería... Que aún así ya sería en el XIX un logro bastante avanzado para la época. Claro, pero no... sí, el problema no es que...
yo en la logia en la que estoy hay mujeres, ¿no? Obviamente, y me parece muy bien, pero el problema de no admitir a las mujeres en masonería no era por la condición femenina, sino porque la mujer no tenía un estatus de libre. De hecho, en España, hasta hace 40 años, las mujeres no podían ni firmar contratos. Y sabes que en el ordenamiento jurídico se equiparaba a la mujer con los niños, los incapaces y los locos, ¿no? Entonces, lamentablemente, un grupo de personas que no es libre difícilmente va a estar en una organización que se preconiza que tienen que ser libres, ¿no? En ese sentido, pues sí, luego posteriormente ha habido masonas muy relevantes, como Clara Campoamor, creo que Victoria Kent también estuvo vinculada a la masonería. Es decir, sobre todo durante la Segunda República, el papel de la mujer masona fue muy relevante. O sea, ahí hay un plantel de mujeres con un valor tremendo, pero lamentablemente el nubarrón de odio, de fuego, de la guerra civil y de la dictadura acabó con eso. Tú has publicado un libro con la editorial EDAF, Masones que cambiaron la historia. ¿Nos puedes dar un par de nombres o tres de personajes muy conocidos que la gente diga caracoles? Sí, por ejemplo, Ramón y Cajal. Ramón y Cajal incorporó a su vida el pensamiento masónico, ¿no? Esa tenacidad, ese trabajar para el bien de la humanidad. Alexander Fleming, un hombre al que le debemos muchísimo. Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, que fue el que inició el pequeño estado de bienestar que tienen en Estados Unidos y que salvó a Estados Unidos de la quiebra. Estos son unos masones, a mi manera de ver, muy relevantes. ¿Y uno cómo se hace masón? Pues yo entiendo que es una búsqueda. La masonería es el querer ser libre pensador, el sentirte fraternal, libre pensador, y acercarte tú a la masonería, porque la masonería tiene por norma que no busca prosélitos. Entonces es la persona a la que se acerca y decide iniciarse, simplemente. Entonces entras en contacto con una logia, vas hablando con las personas, te explican lo que es, sobre todo lo que no es. Es decir, que no es un partido político, que no es un grupo de presión, que es solo un grupo de personas que se reúne fraternalmente y que come en ágapes y que charla. Y si te interesa, pues hay un proceso de iniciación, y si no, pues están amigos. ¿Y en qué consiste ese proceso de iniciación? ¿Es el mismo proceso de iniciación que se ha mantenido durante siglos? Es el mismo que se ha mantenido. ¿Es afín a todas las logias? Es afín a todas, efectivamente, sí. No tiene tampoco ningún misterio. O sea, Internet está ahí para quien quiera consultarlo. No hay nada degradante, nada que Sí, lo acabas de comentar un detalle, hay muchas informaciones en internet, siempre te planteas esa pregunta, ¿no? De que si es real o no lo que se está contando ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que la masonería cada vez es algo más abierto y está adaptado a las nuevas sociedades y a los nuevos tiempos, ¿no? Hay leyendas negras como que llegas y te queman el pelo, te pinchan, es una cosa tremenda, ¿no? O sea, pues es que no sé ni de dónde se habrán sacado eso, pero Gustavo tiene una frondosa melena que lo estoy viendo desde aquí. Hay un acto de la iniciación, con esto no revelo ningún secreto, bueno, y si lo revelo, ¿qué le vamos a hacer? Que me echen, pero vamos, que a mí me parece muy hermoso, que es que cuando llegas te tienes que despojar de todos tus metales. Por metales se entiende todo lo que tengas de valor, el reloj, el dinero, aclaro que luego te lo devuelven a la salida, ¿no? Entonces el tema es que se entiende que tú llegas a la masonería absolutamente desnudo, sin ningún bien, y totalmente pobre y necesitado, y de esa manera y tú eres admitido así. Del mismo modo, tú no debes nunca de rechazar a nadie, ni a ningún hermano, ni a nadie de fuera, porque esté pobre, necesitado o sin metales, ¿no? Luego sí aclaro que te devuelven las llaves, la cartera y el reloj intacto, ¿no? Ese es un aspecto de la iniciación que a mí me parece muy bonito, pero desde luego te aseguro que ni te queman el pelo, ni te meten la cabeza en agua, unas cosas que yo he leído que no sé de dónde se lo han sacado. Como también se han inventado eso de que hay unos ritos superiores hasta el grado 33 en donde se hacen cosas terribles y se reniega de Cristo y se pisa una cruz y tal. Eso son sandeces, yo tengo todos esos rituales y es falso, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿qué le vamos a hacer? Podríamos estar hablando de la masonería durante horas y horas. Es un tema apasionante del que nos ha escrito mucha gente pidiendo que habláramos de él. Hemos intentado pues alejarnos de esa hilazón, de esa trama un poco esotérica y misteriosa que en ocasiones ha caracterizado a esta sociedad secreta, ya no tan secreta como nos contaba al principio de la entrevista nuestro invitado Gustavo Vidal Manzanares, autor sé que lo quiero recomendar porque es un libro en donde podemos descubrir un montón de cosas de ese vínculo histórico que tiene la masonería y sobre todo esa aportación a la sociedad moderna. Masones que cambiaron la historia,
publicado por la editorial EDAF. Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, siempre es un placer. La explicación de Cuba ya está